Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días de acuerdo al horario que me estás escuchando y bueno, pues estás siguiendo nuestro canal. Nuevamente invitarte a que siempre le hagas seguir a nuestro canal aquí en YouTube, a que te suscribas con más de lo que viene a ser todo lo que es material para la carrera de Derecho. Esta vez voy a un poquito explicar esta temática que es bastante interesante, que da pie a lo que viene a ser la construcción de lo que es la filosofía del derecho o filosofía jurídica, ¿no? Este tema es analizar, digamos, la estructura de los principios, es decir, la naturaleza, el de dónde viene esto de la filosofía del derecho o filosofía jurídica. Ok, vamos a comenzar primero por estos elementos que son fundamentales, ¿no? ¿Qué entendemos por lo que viene a ser filosofía y qué entendemos por lo que viene a ser filosofía jurídica? ¿Ya? El término filosofía jurídica o filosofía del derecho es un vocablo que nace a mediados del siglo XVII, ¿no? Es un vocablo, como habíamos dicho, que está compuesto por dos conceptos fundamentales. Por un lado, filosofía y por el otro lado, derecho, ¿no? ¿Y qué se entiende por filosofía? ¿No? Hay varios autores, desde los más clásicos, hablan de que la filosofía se le entiende, y ahí lo puedes ver, como este amor, ¿no?, a la sabiduría, ¿no? Es, este amor a la sabiduría, este constante perseguir los conocimientos, ¿no? Pero también la filosofía tiene otras concepciones, ¿no? Como la crítica constante, ¿no?, a los conocimientos dados, ¿no? Entonces, Antonio Gramsci, por ejemplo, dice que la filosofía la hacen todos, o sea, todos de alguna manera somos filósofos, y eso es muy interesante, ¿no? Porque nuestra especie, la especie humana, es una especie en sí de filósofos, ¿no? Porque generamos conocimientos, ¿no? Y esa generación de conocimientos es una es filosofía, ¿no? Y el otro término que hace a este concepto compuesto, que es filosofía jurídica o filosofía del derecho, es el derecho. ¿Qué entendemos por derecho? Y viene obviamente de la palabra directum, ¿no? Según Pedro Flores Polo, que es un tratadista ya bastante clásico sobre el derecho, indica que es el conjunto de normas, ¿no?, previstas de sanciones que rigen las relaciones de los hombres en sociedad, ¿no? Este es el concepto, digamos, clásico de lo que es el derecho, este conjunto de normas que rigen, ¿no?, que rigen las relaciones sociales en sociedad, ¿no? Pedro Flores Polo es uno de los intelectuales jurídicos clásicos que nos brinda este concepto bastante sencillo de lo que es, ¿no?, derecho. Entonces, como hemos dicho, la filosofía jurídica o filosofía del derecho es un concepto compuesto. Reitero, es un concepto compuesto, está compuesto por dos conceptos. Por un lado, filosofía, y por el otro lado, derecho. Comprendemos filosofía como el amor a la sabiduría y comprendemos derecho como el conjunto de normas que sancionan cierto tipo de acciones, relaciones, actividades que desarrollan los hombres, las mujeres en sociedad, ¿no? Ok, pero esto va mucho más allá. Unir estos dos conceptos puede significar de que estemos hablando de lo que es amor por la sabiduría referida al derecho, ¿no? Entonces, filosofía jurídica o filosofía del derecho se lo puede entender de una manera en el marco de este amor por la sabiduría referida al derecho. Ahora, este otro tratadista, como es Gabriel Celis
Danizer nos dice algo muy interesante. Es la filosofía jurídica la conceptualiza como ese anhelo por saber qué es el derecho. Gabriel Celis creo que le da, y es bastante interesante su conceptualización de lo que es filosofía jurídica o filosofía del derecho. Anhelo por saber qué es el derecho. Filosofía jurídica, entonces, es un análisis de la evolución histórica del pensamiento jurídico. El derecho, a lo largo de la historia de las sociedades occidentales, se ha ido construyendo, ¿no? Y ha ido generando conceptos como, por ejemplo, ley, soberanía, Estado, sanción, norma. Y todo eso, todos estos elementos, todos estos conceptos generan la evolución histórica del pensamiento jurídico, ¿no? Y esta evolución histórica del pensamiento jurídico se da a través de las diferentes culturas, ¿no? Los griegos, los romanos, ¿no? El medioevo, hasta la modernidad, donde ya se puede hablar de lo que viene a ser la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, todo ese proceso es la filosofía jurídica o filosofía del derecho. Dentro de la filosofía jurídica se analiza, como estamos diciendo hace un rato, el pensamiento jurídico de las civilizaciones más antiguas, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Después los griegos, después de ellos los romanos, después el medioevo, ¿no? El renacimiento, y así sucesivamente, y ver en cada momento o en cada grupo social, cultural, cómo se va perfilando, cómo se va construyendo la reflexión sobre el derecho y cómo esas reflexiones van generando ciertos conceptos, ¿no? Como te decía, Estado, soberanía, ley, norma, constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta nuestras sociedades modernas donde ya se habla de ciencia del derecho. Entonces, vamos aquí a dar un ejemplo, cómo el derecho se va desarrollando en la cultura hebrea, ¿no? Y en la cultura hebrea, que tenemos un poco de esta cultura plasmada en la Biblia, por ejemplo, esas manifestaciones jurídicas, estos conceptos jurídicos, las tenemos a lo largo y ancho de toda esta historia reflejada en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en las 12 tablas, ¿no? Y obviamente, más claro, agua en el proceso a Jesucristo, pues. Entonces, si te das cuenta, las culturas a lo largo de la historia van desarrollando estos fenómenos jurídicos y los van conceptualizando. Y esto genera lo que hemos dicho anteriormente, la historia del pensamiento jurídico, ¿no? Estos núcleos históricos de análisis jurídico nos muestra la historia del pensamiento jurídico desplegado en la historia de diferentes culturas, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿qué cultura comienza con las reflexiones jurídicas? ¿Serán los hebreos? ¿Serán los romanos? ¿Serán los griegos? Y eso vamos a ir despejando a lo largo y ancho del desarrollo de la materia. Otro elemento. Este tipo de análisis muestra una gran cantidad de escuelas, pues, filosóficas, ¿no? Y estas escuelas filosóficas son las que van a hacer desarrollar el pensamiento histórico del derecho, ¿no? Y estas escuelas filosóficas son las que muestran las formas diferentes, obviamente relacionadas en el marco de lo que es el derecho y cómo eso va desarrollándose a través de la historia. Por último, estos eventos históricos han ido generando pues concepciones de derecho o elementos que se ven relacionados como el derecho, el Estado, la soberanía, la Constitución. La filosofía jurídica en los griegos, por ejemplo, se puede remontar hasta casi el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Con los presocráticos, ¿no?
Y después encontramos en esos grupos de los presocráticos a gente como Heráclito, Parménides, Protágoras, Pitágoras, Hipias, etcétera, que van desarrollando la reflexión del derecho en el marco de ir generando conceptos que van estructurando el desarrollo del pensamiento jurídico, ¿no? Estado, bueno, primero será polis, luego Estado, soberanía, constitución, ley, ¿no? Después el periodo griego clásico, donde tenemos ahí a Sócrates, Platón y finalmente Aristóteles, ¿no? Entonces es un cúmulo, se va acumulando, ¿no? Se va estructurando así todo lo que viene a ser la ciencia del derecho actualmente. La filosofía jurídica, por ejemplo, en los romanos de la misma manera, además que está obviamente relacionada con su antecesor que eran los griegos, y la filosofía jurídica del medioevo que obviamente está relacionada con la filosofía jurídica de los romanos y esta a su vez con la filosofía jurídica de los griegos. Entonces todo ese cúmulo genera la filosofía jurídica del medioevo que después de unos años, unos siglos después, va a generar la filosofía jurídica del Renacimiento, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con calma. Entonces se podría ver que hay un entretejido jurídico histórico, ¿no? Otro de los hilos conductores de esta historia del derecho muestra los inicios de las reflexiones jurídicas con San Pablo de Tarso en 1067 después de Cristo, y la continuación con San Agustín de Hípola o Santo Tomás ya en el medioevo, quienes van a tomar, por ejemplo, prestados mucho del pensamiento jurídico de los griegos, sobre todo de Platón y Aristóteles. Y ahí te das cuenta cómo es un tejido, ¿no? O sea, cada época tiene una forma de pensar el derecho, pero no es autónomo, ¿no? Sino que está amarrado en relación con las tradiciones jurídicas que están antes de ese momento histórico, ¿no? Otros hilos conductores de la filosofía jurídica nos lleva a ver, por ejemplo, a filósofos como Guillermo de Ockham, ¿no? Personaje principal en quien se inspira Humberto Eco para hacer su magnífica obra El nombre de la rosa, ¿no? Como también Juan Escoto y estas otras tendencias de ese mismo derecho subjetivo que también es otro entretejido a lo largo de la historia de las sociedades y las culturas occidentales, ¿no? Pero será la modernidad, como bien les decía, la que va a generar todo lo que viene a ser lo que actualmente conocemos y estudiamos como ciencia del derecho. Con esto, espero que quede claro cuál es la naturaleza y qué es lo que vamos a trabajar en lo que viene a ser la estructura central de lo que es la filosofía del derecho o filosofía jurídica. Muchas gracias y pues nos vemos en clases. Chao.